Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y después a reflexionar, a meditar, a analizar y ver la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes del Evangelio en los que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sana a un muchacho endemoniado. Empezamos por Lucas. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que vengas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Vamos ahora con Marcos. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y vamos ahora con Mateo. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar.
Respondiendo Jesús, dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, hermanas, vamos a reflexionar sobre este pasaje de los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, en el que nuestro Señor Jesucristo se enfada con los discípulos. Se enfada con los discípulos y se enfada con el género humano, con la multitud. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Aquí se dirige a los discípulos y al padre del chico endemoniado, del muchacho endemoniado. Y a los discípulos que no pudieron expulsar al demonio del muchacho. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Les reprende, les reprocha, se enfada con ellos, se enfada con ellos. ¿Y por qué se enfada con ellos? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice aquí Marcos. ¿Y qué dice Mateo? ¿Y qué dice Mateo? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuestro Señor Jesucristo se enfada con sus discípulos porque no tienen fe, porque no tienen fe suficiente para expulsar al demonio. Un demonio que, como veremos después, es relativamente simple. Nos lo dice al final. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y nuestro Señor Jesucristo aquí nos da la clave de una fuerza espiritual, la fe, que todos tenemos, pero que podemos no tener, porque aquí nuestro Señor Jesucristo también cuantifica esa fe, la cuantifica. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, algo muy, muy pequeño, podríamos mover montañas, pero no pueden sacar al demonio. Esta fe, esta fuerza que nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo, interactúa en el mundo espiritual y en el mundo material, nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Interactúa para echar al demonio del cuerpo del muchacho, que Él lo hace instantáneamente, porque, claro, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Entonces, claro, Jesucristo tiene fe infinita. Tiene esa fuerza espiritual infinita. Entonces actúa
instantáneamente en el mundo espiritual. Como así, prueba es que saca al demonio. Pero es que además nos dice nuestro Señor Jesucristo que la fe, un grano de mostaza de fe, de esa fuerza espiritual, un poquito de eso, puede mover una montaña de un sitio a otro. Claro, es un grano de mostaza. Imaginemos una fe infinita como la que tiene Él, como la que tiene nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. La fe infinita de Dios. Claro, esa fe infinita, claro, no es que pueda mover montañas, es que esa fe infinita puede crear el universo, la materia. Nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, fíjense lo que estamos diciendo. Claro, en aquella época no habían descubierto, y para los que sean científicos, que tomen como hipótesis que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Dios existe, y que vayan generando, con los datos que tenemos, con la ciencia que tenemos ahora, vayan generando conclusiones dentro de esa hipótesis, a ver qué pasa. Porque claro, ahora sabemos que todo el universo, que toda la materia, que todas las leyes de nuestro universo, las fuerzas fuerte, débil, atómicas, el electromagnetismo y la gravedad, se generaron en un instante que es el Big Bang. Y antes de ese instante, no tenemos datos para saber lo que había. Suponemos que no había nada, porque no existía ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Era el punto cero. Antes de eso, ¿qué hay antes de eso? Antes de eso, ¿quién hizo eso? Es la pregunta del millón. Nos lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Alguien con fe infinita, con esa fuerza, nos dice que hay una fuerza que mueve la materia. Interactúa en el mundo espiritual, pero también en el material. Entonces, esa fuerza infinita provocó que existiera la materia. Esa fuerza infinita, esa fe infinita de Dios. Lo está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, implícitamente, pero lo está diciendo. Entonces, claro, nosotros que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que tener algo de esa fe infinita de Dios, de esa fe que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, de esa fe por la que se enfada con los humanos, con sus discípulos, con el padre del muchacho endemoniado. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Si no tenéis fe, pero si no sabéis lo que es la fe. Nos lo dice alguien con fe infinita, que conoce esa fuerza espiritual que existe en el universo. Ahora estamos empezando a entender algo de estas cosas. Pero claro, nuestro Señor Jesucristo lo sabía, evidentemente. Entonces, nosotros que tenemos como imagen y semejanza de Dios esa fe que no llega ni a un grano de mostaza, ni a una millonésima de grano de mostaza, porque no podemos mover nada, no podemos interactuar en el mundo material con la diminutísima fe que podemos llegar a tener nosotros. Pero sí que podemos interactuar en el mundo espiritual, que lo está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos eran capaces de sacar demonios del cuerpo de personas con su fe. Claro, con poca fe aquí no son capaces de hacerlo, que les dice nuestro Señor Jesucristo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
algo totalmente humano. Oración, rezamos todos los días leemos el Evangelio, que es otra forma de orar. Claro, en aquel momento no existía el Evangelio, existió después, pero nuestro Señor Jesucristo nos diría, nos lo dice, que oremos todo el rato, que es una forma de conectarnos con el mundo espiritual, con el mundo espiritual que nosotros todos tenemos dentro, que todos formamos parte de él y que Jesucristo nos repite a lo largo del Evangelio todo el rato. De hecho, el motivo de este pasaje es que hay alguien endemoniado, alguien que está poseído por un ser espiritual maligno y, bueno, en fin, que desequilibra, que actúa en el mundo material y no le deja vivir al muchacho. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, con esa mínima fe que podemos tener, porque no podemos, es que no podemos imaginarnos el tipo de seres que son los seres espirituales que pueden interactuar en el mundo material. Nosotros sabemos que no podemos. Por mucho que piense usted que va a mover un objeto, no lo va a mover. No lo va a mover. O sea, no lo ha movido nunca nadie. Bueno, por la tele sale gente haciendo cosas con las cucharas y eso, pero bueno, esos son trucos. Nadie puede interactuar en el mundo material, pero estos seres sí. Y nuestro Señor Jesucristo y Dios, que estamos diciendo que es que Dios creó el universo, la materia, todas las leyes que rigen este universo. Entonces, claro, a nosotros nos dieron fe para interactuar en el mundo espiritual, que lo hacen los discípulos, pero, claro, ¿qué ocurre si no tenemos fe? Pues si la fe es cero, la interacción que podemos tener en el mundo espiritual es cero. Esto es una cosa lógica que nos está diciendo aquí también nuestro Señor Jesucristo, lo cuantifica. Cuanta más fe tengas, más vas a poder interactuar en el mundo espiritual. ¿Que tienes fe cero? No puedes interactuar en el mundo espiritual. No significa que no exista el mundo espiritual, sino que tú no puedes interactuar. Claro, esto, fíjense las derivadas que tiene esto. Porque claro, si tú no tienes fe, bueno, los discípulos no te, miren que los discípulos le vieron transmutarse, bueno, 3 de ellos vieron transmutarse a Jesucristo. Le vieron transmutado, le vieron el ser espiritual y no creyeron que había resucitado. No lo creyeron. Entonces, si alguien no tiene fe, va a existir su ser espiritual después de la muerte. O sea, ¿va a poder interactuar su ser espiritual después de la muerte? Claro, esto es que es una pregunta, yo siempre me la he hecho. Y si la capacidad que tenemos de creer, de interactuar espiritualmente en este mundo material, porque Dios creó todo este mundo material y unas semillitas de fe las puso ahí, aparecieron, que somos nosotros. Unas semillitas que tienen esa fuerza de la que nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo, que existe en el universo y existe más allá de la materia y existe en el mundo espiritual y que tiene una interacción, digamos, en dos sentidos. Interactúa esta fuerza en el mundo espiritual e interactúa en el mundo material. Partimos de esta base que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo, lo estamos analizando, entre comillas, científicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si no tenemos una interacción en el mundo espiritual aquí ahora? ¿La vamos a tener después de la muerte? ¿O después de la muerte desapareceremos y ya está? Si no hemos tenido interacción espiritual ahora, no hemos aumentado nuestra fe. Entonces, es muy importante que
escuchemos aquí a nuestro Señor Jesucristo, que se enfada, y se enfada con nosotros también. No se enfada solo con los discípulos, se enfada con todas las generaciones. Generación incrédula y perversa. Y perversa, porque pervierte las cosas. Lo importante es lo espiritual, nos está diciendo aquí. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Entonces, nos da las claves también para aumentar esa fe. A ver, todos sentimos que somos seres espirituales, pero claro, tenemos que desarrollar esa espiritualidad. Tenemos que aumentar nuestra fe, que es con oración y ayuno. Ayuno es, a ver, no significa no comer nada, significa no comer, comer en ayuno y luego, digamos, apartarse un poco del mundo material. Yo entiendo qué significa eso. Con oración y ayuno, que también no comer, que nos gusta a todos comer mucho, pero bueno, pues tenemos que, seguro que se enfadaba nuestro Señor Jesucristo, no comáis, ayuno. Bueno, hacemos caso a nuestro Señor Jesucristo. Es el camino, es la fe, fíjense la enseñanza que nos está dando en este pasaje, que la fe tiene interacción en el mundo material, en el mundo espiritual y en el mundo material. Claro, imagínense que somos seres espirituales más allá de la muerte, totalmente con una fe como ese grano de mostaza, que podemos interactuar por todo el mundo espiritual y que incluso puedas interactuar en el mundo material. Si Dios lo permite, si Dios te da esa capacidad de esa fe como el grano de mostaza. Es un pasaje precioso y es un pasaje es inquietante lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Inquietante con respecto a esa doble capacidad de interactuar la fe. Son palabras enigmáticas, son palabras difíciles de entender. Claro, hay que tener algún concepto físico, pero gracias a Dios estamos ahora en año 2020 y la física, bueno, pues fíjense que se descubrió el bosón de Higgs. El campo de Higgs es una cosa etérea, más allá de la materia, que es la que ese campo impregna todo el universo y es el que genera la materia. Las partículas de Higgs pasan por ese campo y en función de una serie de parámetros surge la materia o no. Es un acto de fe. Un acto de fe el haber llegado ahí. Y es la fe infinita de nuestro Señor Jesucristo, la fe infinita de Dios que convirtió en materia y las leyes físicas este universo en el que estamos ahora materialmente. Bellísima enseñanza, bellísima, que cada vez que la leemos la vemos más clara. Yo la he leído miles y miles de veces, está en la montaña. Desde pequeño no lo entendía, no entendía que alguien pudiera mover una montaña. No entendía que alguien pudiera mover una montaña. Pero creo que cada vez que lo leo y lo releeré, creo que nuestro Señor Jesucristo nos decía eso, que la fe es una fuerza espiritual que actúa en el mundo espiritual y en el mundo material. Así que hermanos, hermanas en la fe, mucha fe. Les deseamos mucha fe. No tanta como ese granito de mostaza que le hace mover montañas, porque nunca la vamos a tener. Somos seres limitados, somos seres finitos. Pero mucha fe para creer en el mundo espiritual, para creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo
y para seguir el camino al reino de Dios a través de la cruz. Hermanos y hermanas, que Dios les proteja y que Dios les bendiga.